Bueno, buenas tardes. Primero quería agradecer al Centro de Ingenieros Agrónomos por haberme invitado. Es un gran honor para mí estar acá, en mi querida Córdoba. También agradecer a la Facultad de Ciencias Agropecuarias por haberme recibido una vez más. Siempre me he sentido muy cómoda en esta casa, así que muchas gracias. Este trabajo es un trabajo que hicimos entre mucha gente, mucha. ¿Viste que empiezo a hacer macanas de entrada? Lo hago con el... Ahí está. Acá está cambiado. ¿Y allá no? Ahí está. A ver, no cambian el monitor y no cambian el... En Chile el año pasado me pasó lo mismo. Dos palabras. Ahí está. Ese de las caritas. Con este, ¿no? Con esta flexibilidad. Bien. Los autores de este trabajo que lideramos este proceso son la ingeniera Laura Alturria y la ingeniera Laura Abraham de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo y el licenciado Diego Tello, que es economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así que Córdoba también tiene su participación. Pero más de ellos, las chicas de la Cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Ciencias Agrarias nos ayudaron muchísimo en la primera parte. Más de 10, entre 10 y 15 encuestadores que patearon la ciudad de Mendoza para hacer las encuestas y un montón de gente que contestó preguntas. ¿Cómo nos metimos en este baile de los servicios ecosistémicos, del paisaje? Bueno, formamos parte de una red de INTA nacional sobre valoración de servicios ecosistémicos, recursos naturales y territorio. Y dijimos, bueno, en Mendoza, ¿qué problemas de índole ambiental son los que más nos preocupan? Bueno, un tema es la escasez hídrica, pero en Mendoza hay un montón de gente que trabaja en el tema hídrico. El otro tema que nos preocupaba, y mucho, era la pérdida de terrenos agrícolas, fundamentalmente viñedos, en manos de procesos desordenados de urbanización, lo cual trae pérdida de un montón de recursos económicos, naturales, de infraestructura, pero además, dijimos, están arruinando el paisaje en una provincia que recibe 3,5 millones de visitas por año, que el día que los viñedos no estén o sean feos, no van a venir nadie. Dijimos, bueno, vamos a abordar ese problema con un marco teórico de los servicios ecosistémicos. Uno de los fundamentos del trabajo es el concepto de agroecosistema, término acuñado por Conway allá por el 1987, que lo define como un ecosistema intervenido por los seres humanos con un objetivo de producción de alimentos, fibras o algún otro uso. Ahí tenemos un paisaje típico del oasis norte. Y después el otro, ¿cuánto vale ese agroecosistema? El valor económico total de cualquier bien, en este caso de una fracción del territorio, lo constituyen dos componentes: el valor de uso más el valor de no uso. Dentro del valor de uso tenemos el valor de uso directo. Por ejemplo, el valor de uso directo de un viñedo es la uva que usamos para la industria. El paisaje también forma parte de uso directo cuando tiene valor turístico y atrae gente que paga por disfrutarlo. Y el valor de uso indirecto es cuando cumple otros tipos de servicios ecosistémicos, por ejemplo, regulación hídrica, cambio del clima, fijación de nutrientes. ¿Por qué? Porque constituyen después la promoción de otros bienes.
Y el valor de opción es cuando no lo uso directamente, pero como su término lo indica, puedo usarlo. Valor delegado significa yo tampoco lo uso, pero las futuras generaciones lo estoy guardando para mis hijos y para mis nietos. Y el valor de existencia es un bien que yo no lo uso, pero el solo hecho de conocer que existe me provee un beneficio. Por ejemplo, yo por ahí no voy a ir nunca a la Antártida, pero a mí me interesa que la Antártida exista. Un poco esa es Otro concepto que intervino es el concepto de servicio ecosistémico, entendido como aquellos beneficios que recibe la sociedad de los ecosistemas. Y en este caso consideramos al oasis norte de Mendoza como un bien ambiental, más allá de su valor productivo. Los servicios ecosistémicos cada vez se los estudian más, empezaron a ser desarrollados a finales del siglo XX como concepto y oficializados por el ecosistema del milenio del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, y se los dividió en funciones de provisión de alimentos, de fibras, de agua, de madera, de polen, servicios de regulación de crecidas, servicios de purificación de agua, servicios de fijación de carbono, digamos, este concepto dio origen al protocolo de Kioto, purificación del aire, y en Mendoza, uno particularmente interesante, la regulación climática de la sombra. Mendoza y el oasis norte sería impensable sin la sombra de los árboles, porque no sería apto para la vida humana. Y después, servicios de soporte, que son los que dan origen a otros, por ejemplo, un territorio soporta un bosque y ese bosque a su vez fija carbono, aloja a la biodiversidad, forma nuevos suelos. Y en este trabajo concretamente enfocamos un grupo de servicios o de beneficios que los llaman intangibles, que son los servicios de índole cultural. Por ejemplo, el más frecuentemente citado en la bibliografía es el turismo, o sea, el paisaje como disfrute de la sociedad que paga por verlo, por usarlo, por disfrutarlo. También otro tipo de servicios que no necesariamente se pagan, como la recreación, el esparcimiento, el deporte, la educación, la inspiración, la fuente de patrimonio. Y cada año aparecen más. Ahí los mencioné. Y como definición de paisaje dentro del trabajo nuestro, un poco la que lo acuñó fue el paisaje como una percepción social del territorio. O sea que para que haya paisaje tiene que haber territorio y tiene que haber sociedad. Y es un fenómeno perceptual. Un lugar que sea inmensamente hermoso, pero a la cual la sociedad no tiene acceso, no es paisaje. Y entramos en los temas económicos dentro de esa, y cuando la economía empezó a tomar en cuenta el ambiente. Desde siempre. Ya Ricardo, en la teoría clásica, cuando hablaba de los rendimientos decrecientes, estaba hablando de que a medida que se avanzaba en la agricultura, la demanda de recursos de las zonas más pobres era mayor y el empobrecimiento iba a ser mayor. Y así siguieron muchos autores durante el siglo XIX, durante el XX, y empezó a tomar importancia internacional con el informe Brundtland, con la cumbre de Río, y el término de servicios ecosistémicos empezó a afianzarse con los trabajos de Robert Constanza, de australiano, y con el Millennium Ecosystem System ya se hicieron 18 tomos donde se habló en forma exhaustiva con 200 consultores internacionales sobre
la naturaleza de los servicios y quiénes son los que los prestaban. Y dentro de esa hay todo un capítulo desarrollado acerca de servicios culturales y todo un capítulo sobre ecosistemas cultivados o agroecosistemas. Hay dos conceptos, dos escuelas. Una es la economía ambiental y la otra es la economía ecológica. La economía ecológica es mucho más vertical, no admite negociaciones. El ambiente no se negocia. Mientras que la economía ambiental admite una negociación de trade-offs. O sea, yo estoy dispuesto a sacrificar parte de la naturaleza ambiental en pos de un beneficio económico. O sea que hay sustitución de capital natural por capital económico. El otro no. Y solo admite el uso del ambiente a tasas renovables y reinversión. Nos guste o no nos guste, este trabajo se basa en la economía ambiental, porque tratamos de negociar capital ambiental con capital económico. Bien, la pregunta madre de todo el trabajo es, ¿cuánto vale esto? Bueno, si usáramos el valor de uso directo productivo, bueno, esto produce 120 quintales por hectárea de Malbec. El Malbec sale 20 pesos el kilo, hacemos una suma de todos los años de vida útil de este bien, sale tanto. Quiero hacer un barrio, me pagan $100 el metro cuadrado por hacer el barrio, arranco todo y ahí queda. Y no nos gusta la respuesta. Acá hay distintas vistas del Oasis Norte, en distintas estaciones. No solo es viñedo, también hay hortalizas y frutales. La ciudad de Mendoza está inmersa en el oasis. Ese es el problema, justamente, digamos, 3 kilómetros a 40. Y una vez que la ciudad se lo come, en el mejor de los casos queda esto. Un barrio cerrado, cuidado, urbanizado, pero esto trae consecuencias. No todos son barrios cerrados, hay proliferación de basurales, hay aumento de la circulación vehicular, hay pérdida de infraestructura de riego y hay pérdida de servicios ecosistémicos. Acá justamente viene a continuar. Lo que se nota ahí, ese es el departamento Capital y el departamento Godoy Cruz, y parte de la CER. Acá está ubicada el área metropolitana de Mendoza, 1.100.000 habitantes en el censo del 2010. Este es el departamento el verde, el de Luján de Cuyo, y este es el de Maipú. Esto para cuando hable y cite esta etapa del trabajo que hicimos se basó fundamentalmente en el paisaje de Luján de Cuyo y de Maipú, dejando para otros estudios la parte norte. Y acá está el problema cuantificado hasta el 2008, que tenemos datos. Acá ya está a nivel de distritos. Cuanto más rojo sea, mayor ha sido la pérdida de unidades productivas. Y aquí se nota la influencia del área metropolitana sobre todo el anillo este. Acá queda, en los naranjas no queda nada, en los rojos, y en los naranjas queda el 20%. Y a medida que nos vamos alejando del pulpo urbano, la pérdida de explotaciones agropecuarias es cada vez menor, hasta expandirse en las partes más alejadas. Este es más o menos el problema. Y el problema no es que desaparezcan todas, o que la ciudad crezca en forma lineal, como fue históricamente. El automóvil y las vías de comunicación permiten a las nuevas urbanizaciones alejarse más, como pasa acá en Córdoba. Y entonces, ya el crecimiento no es a una tasa igual o menor al crecimiento demográfico. El consumo de terreno agrícola es mayor a la tasa demográfica. Y se empiezan a ver un fenómeno que los norteamericanos lo llaman sprawl o desparramo. Entonces, a pesar de que la superficie invadida no sea tanto,
rompe el continuum agrícola y por lo tanto los aspectos estéticos de esta mezcolanza están muy afectados, además de otros, no es el único. Y aquí vemos el problema en números. Estos son los departamentos que forman parte del área urbana de Mendoza. Fíjense, esta es la población en el censo del 2001, esta es la población en el 2010. Luján de Cuyo y Maipú creció un 93% y Luján de Cuyo un 70%, mientras que los otros departamentos, algunos casi no crecieron. La gente de Capital se fue de Capital. Y en Maipú y Luján no hubo un baby boom. La gente se mudó. Y esos son los departamentos con mayor cantidad de viñedos de alta calidad, están al lado de la cordillera, tienen el marco de los Andes y bueno, está pasando esto. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo estudiamos esto? Existen en bibliografía muchos métodos para estudiar un bien ambiental o un daño ambiental. Uno es el costo de reposición. ¿Cuánto me cuesta reconstruir lo que destruí? Una forma de calcularlo. Otra forma son los costos evitados. ¿Cuánto me ahorro por conservar este servicio ecosistémico de sombra, de regulación hídrica, de control de erosión, etcétera? Los precios hedónicos son cuando yo comparo el mismo bien, por ejemplo, una vivienda ubicada, la misma vivienda con la misma superficie cubierta, la misma calidad de construcción, al lado de un basural y al lado de un lago. ¿Quién hace la diferencia? Es una forma de calcular el valor del ambiente que está modificando el valor intrínseco del bien. Otro, costos de viaje, que es utilizado sobre todo con bienes de usos turísticos. ¿Cuánto gasta un turista por movilizarse del lugar de origen a destino para conocer y disfrutar de tal bien? Yo asumo y acumulo todos esos gastos a lo largo del año y voy a tener un valor aproximado del bien y compararlo con otro. Y el otro método es la evaluación contingente. La evaluación contingente es un método basado en la disposición a pagar o la disposición a recibir de los usuarios de ese bien en un mercado ficticio. ¿Cuánto vale esto para usted y cuánto está dispuesto a pagar por recibir ese servicio? O al contrario, ¿cuánto está dispuesto a pagar para no recibir un perjuicio? O el que provee el bien, ¿cuánto está usted dispuesto a recibir por seguir siendo agricultor y no desmontar un bosque que luego van a venir las crecidas o va a estar la erosión eólica, etcétera? Estos métodos, acá están los distintos bienes y los distintos métodos para cada uno de esos tipos. Por ejemplo, para bienes directos, un análisis de mercado. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale una tonelada de soja? Métodos de costes y valoración contingente es el método que se puede utilizar prácticamente para todos. Costos de viaje para bienes de uso turístico y precios idónicos, muchos para inmobiliarios. Aquí están el área metropolitana, la zona de estudio, lo amarillo es Luján, lo verde es Maipú, que son los dos que estudiamos. ¿Qué secuencia de trabajo? Esto fue lo que hicimos, formulamos el problema, del cual ya hablé, los objetivos, determinamos el bien que íbamos a evaluar. No sabíamos nada, no éramos especialistas, éramos pioneros en Mendoza. Hay una escuela en Argentina bastante firme, el doctor Jorge de Prada en Río Cuarto es una de las autoridades en el tema. El Programa Nacional de INTA también en Buenos Aires con Estela Cristeche y la gente de Balcarce también. Dijimos, bueno, vamos a aplicar el camino que hicieron los demás para otros bienes, para el nuestro. Primer paso, exploración de qué piensa la gente sobre este problema, para ver que no era una idea solo del equipo de investigación, sino hicimos grupos focales, nada más que para delimitar el problema y para validar el formulario.
Después, una vez que pudimos diseñar el formulario, del cual ya vamos a hablar, muestreamos todos los radios y fracciones censales del área metropolitana de Mendoza para mandar los encuestadores. Después mandamos a los encuestadores, estudiantes de agronomía y de ingeniería en recursos naturales, a 650 familias en casi 40 radios del área metropolitana, y el muestreo era estratificado, digamos que las zonas más pobladas iban a recibir más formularios y las más despobladas menos. Y después hubo que procesar las 650 encuestas. Acá están los grupos focales. Tuvimos un grupo focal de estudiantes de agronomía jovencitos, otro de estudiantes más avanzados, 2 de ingeniería naturales y arquitectos y productores, justamente porque cada grupo tenía una visión diferente del problema y nos interesaba que fueran gente joven porque era la que iba a vivir el problema en el futuro. A ver qué iba a pasar, qué opinaban los chicos de esto. El cuestionario. No se asusten, no se los voy a leer. Lo primero que le preguntábamos al jefe o jefa de hogar, que era la que tenía que contestar la pregunta, era tratar de introducirlo al concepto de paisaje tal cual como queríamos verlo. Porque cada uno podía pensar que en paisaje era otra cosa. Así que María Eugenia y el equipo de Espacios Verdes nos preparó un set de paisajes para que la gente se acercara al tema y evaluara qué le gustaba más, qué tipo de paisaje le gustaba más y qué notas le ponía a cada paisaje. Esa era una parte. Después lo introducíamos en el tema sobre la percepción de los problemas en general de su entorno. No solo ambientales, sino de todo tipo, y a ver qué pensaban ellos, cuál era el principal problema de su zona, qué les preocupaba. Una vez de esa pregunta entrábamos a problemas ambientales y le dábamos una serie de problemas ambientales y ellos tenían que decir cuál era el que más les preocupaba, cuál el segundo, cuál el tercero, a ver si salía el tema de la pérdida de viñedos por avance urbano. Después de eso, ya le preguntábamos si percibía el fenómeno de la pérdida de paisajes, si ellos usaban de esos paisajes, si iban a hacer caminatas, si hacían bicicleteadas, si se sentaban el sábado a la tarde a tomar mate, a mirarlos, si paseaban, etcétera. A ver cuántos realmente, y si les preocupaba el tema y si les afectaba su bienestar y su forma de vida. Y después entrábamos derecho a la valoración contingente, con un juego. El juego eran una serie de tarjetas, cada una con un monto de dinero que iba desde 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, 50 hasta 150. Les mostrábamos los afiches, a ver si están más adelante. Este era el de los paisajes que ellos tenían que valorar. Un paisaje de alta montaña, natural. Un paisaje urbano, un paisaje agrícola muy común en Mendoza, un paisaje industrial, ahí no se alcanza a ver, pero está la destilería, un paisaje rural, pero no se ven los cultivos, y un paisaje valorizado desde el punto de vista agrícola. Y la gente tenía que decir qué nota le ponía a cada uno y cuál le gustaba más. Estos son 2 mapas de la zona de una zona de Luján de Cuyo, donde se ve, no sé si se alcanza a ver, la marca celeste, cómo los barrios fueron inundando una zona que era típicamente vitícola y que se perdía, como para ponerlos dentro del problema de... Y este era el famoso afiche. Este es el paisaje original. Esto es lo que pasa con el... Se vende, se fracciona cerca a la montaña, y esto es lo que queda después, para ver qué pensaba la gente de eso. Esta es la imagen
del área metropolitana de Mendoza. O sea, lo que se ve gris es todo urbano. Y los pinches amarillos son las manzanas donde fueron los chicos a encuestar. Fíjense que lo hemos hecho un desparramo bastante importante por toda la ciudad para captar las distintas zonas y cómo eran las percepciones de los habitantes de los distintos departamentos, de los distintos barrios. Y acá va una parte de los resultados de la primera parte de la encuesta. La barra roja, como era de esperar, que obtuvo el 10, es el paisaje natural de la Aconcagua, del cual todo mendocino se siente, era de esperar, y orgulloso. Y el más bajo es el de la zona industrial, el que obtuvo los menores puntajes. Y el segundo es el paisaje valorizado de un viñedo muy exclusivo y el otro rural, mientras que los industriales siempre fue. O sea que había y los urbanos tampoco obtuvieron grandes notas, lo cual es bastante congruente con la bibliografía que habla que las sociedades más urbanizadas tienden a valorizar más los paisajes naturales, mientras que las sociedades más, entre comillas, primitivas o digámosle menos, valorizan más la seguridad del espacio urbano. Digamos, posiblemente un habitante de la zona de Ugarteche en Mendoza, que es una zona rural profunda, prefiere un paisaje de la ciudad. Como que... Y estos son los puntajes asignados a cada uno de esos, según el tipo de encuesta. Los viñedos rurales y la zona natural son los que obtuvieron mayor puntaje, y el industrial, a pesar de que había gente que le gustaba, era el de menos, que es este. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, estos son análisis de los resultados de esto, ya en función de unas variables que ya les, digamos, el viñedo tradicional fue más valorizado cuanto mayor sea la escala socioeconómica del que responde. Digamos, eso, todos los resultados que están acá son estadísticamente significativos, y la imagen del paisaje urbano baja con el nivel de ingresos. Con respecto al ambiente como problema principal, se observa que cuanto mayor es el nivel de instrucción, mayor es la sensibilidad a los problemas ambientales. Y en sentido contrario, cuanto más bajo sea el nivel de instrucción y el nivel socioeconómico, la inseguridad cobra mayor importancia. Digamos que a la población con mayores ingresos le preocupa más el ambiente, y a la gente más pobre le preocupa más la inseguridad. Como que tiene menos recursos para defenderse de sus semejantes. Y esto, ya entrando al tema del avance urbano, vemos cuánto la frecuencia de calificación, que hubo un buen porcentaje que le asignó, esto era de 1 a 5, le asignó un puntaje 5 y un grupo que le asignó puntaje 3, pero que la gente lo tenía en cuenta. Y aquí vemos otra pregunta que era, ¿le afecta a usted la proliferación de barrios en las zonas rurales? Muy bien, según el nivel de ingresos, la respuesta era que le afectaba más, lo que es bastante lógico. Con la edad era curioso. La gente muy grande, que son los ancianos, le preocupaba menos. Y era el grupo maduro, que es el que llega hasta 60 años, el que estaba más preocupado, junto con los jóvenes. Y los muy jóvenes, los menos de 30, estaban en otra. Eso les preocupaba menos. Millennials. Y la voluntad de participar en programas de ordenamiento territorial del paisaje era máxima en los grupos de 30 a 45 años. Y después ya bajaba. Y por supuesto que la gente más grande ya como que... Y lo mismo el nivel de instrucción
mejoraba la voluntad de participar en este tipo de planes. Bien, esto es un resumen de un montón de cosas porque podría estar 4 horas hablando de los resultados y los voy a aburrir yo también. La disposición a pagar como herramienta de medir el valor de este bien. Valoración contingente. Se basa en preferencias declaradas. La gente dice cuánto, en este caso en forma indirecta, cuánto está dispuesto a pagar para que de sus impuestos se dedique un pedacito a un plan de ordenamiento y protección del espacio rural. Es un mercado hipotético. Suponga que tal cosa. No hay un mercado real, o sea, no se compra ni se vende el paisaje. Y esta etapa tiene la determinación del servicio a pagar. El servicio en este caso era un programa de ordenamiento territorial para conservar un escenario actual y no dejar que el escenario tendencial al cual va el oasis se termine de cumplir. De un plan de preservación. Y era la pregunta de la disposición a pagar y de las covariables, o sea, ¿cuáles son las variables de población socioeconómica, geográficas, etcétera, que determinan una mayor o menor disposición a pagar para conservar el paisaje? ¿De dónde viene este trabajo? Todos escucharon hablar del famoso Exxon Valdez, año 1989, 38 millones de litros de petróleo se derramaron en una bahía Príncipe Williams en Alaska, la Exxon. La Exxon, después de este derrame, ese desastre, estaba dispuesto a pagar por la limpieza de los daños de petróleo. Y el gobierno de Estados Unidos contrató al doctor Carson y a su equipo para introducir la valoración del ambiente, del daño ambiental real a través de la valoración contingente. Y lo hicieron a través de todo Estados Unidos. ¿Cuánto vale el daño y el impacto que le hicieron a la bahía, a sus habitantes, a su biodiversidad y al paisaje, el derrame? La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor con una multa de 4.000 millones de dólares, la mayor multa ambiental de la historia hasta ese momento. Y la tuvieron que pagar. Digamos, creo que eran 3 millones, 4 millones de dólares lo que estaban dispuestos la compañía. Por supuesto que lo cargaron los precios de la nafta, calculo. Bueno, como este proceso de cálculo tiene un montón de mañas, entiéndase en términos estadísticos de sesgos, había que tomar un montón de recaudos. No podíamos preguntarle a la gente, ¿cuánto está usted dispuesto a pagar por tener un plan de ordenamiento territorial? Bueno, cuesta cualquier cosa. Por eso estaban las tarjetas con montos fijos. Tampoco podíamos hacerlo en una forma ascendente o descendente, porque la gente, hay sesgos de punto de partida. Si uno empieza de arriba para abajo, no es el mismo resultado que empieza uno de abajo para arriba, dicen los teóricos. Por lo tanto, la secuencia de extracción de las tarjetas la hacía el mismo encuestado al azar. Por lo tanto, tampoco se sentía psicológicamente presionado a que lo querían hacer pagar. Él sacaba la tarjeta. Él sacaba la tarjeta y decía, por ejemplo, 50 pesos. Y el encuestador le preguntaba, ¿usted está seguro de que va a pagar eso? Posiblemente sí, no estoy seguro, posiblemente no, definitivamente no. Y eso nos da una escala de probabilidad de pagos. Y como era al azar y en un juego, la gente tampoco sentía una intimidación en términos de plata. Los autores hablan de que hay mucha gente, y de hecho se nos dio, que contestaban categóricamente que no estaban dispuestos a pagar. Y no porque el bien no lo tuvieran en cuenta, sino porque consideraban que ese pago a ellos no les correspondía. Todos los autores llaman a esa respuesta respuestas de protesta, que lo pague el gobierno, que lo pague otro. Esas respuestas se eliminan del universo de análisis porque no reflejan la voluntad o no de pago, sino que hay otra actitud detrás que no nos sirve para el trabajo. Y también le preguntamos por qué estaba dispuesto a pagar.
y por qué estaba dispuesto a no pagar. Y en base a eso quedaban las respuestas dentro del universo o no. Miren que es bastante complejo. Bueno, todos los datos los cargamos en una base, los verdes son los definitivamente sí, los rojos, los rosaditos son los definitivamente no, y en base a eso se generaba un programa estadístico de probabilidades. Esto no pienso, es el modelo teórico del cálculo, pero esto va en que, por ejemplo, un encuestador decía, estoy dispuesto a pagar 50 pesos, y cuando salía la tarjeta de 100, decía no, o probablemente no. ¿Eso qué significa? ¿Que iba a pagar 50 o que iba a pagar 100? No sé, pero que la probabilidad de que el pago de ese individuo estuviera entre 100 y 50, porque a uno decía que sí y al otro que no, es lo que daba lugar al desarrollo teórico matemático ese, que la probabilidad estaba entre medio de los dos, y no necesariamente en el medio. Lo que pasa es que juntamos 650 respuestas, por lo tanto había una distribución estadística que podemos trabajar. Bueno, esta es más o menos la curva que nos dio. Que por ejemplo, bajaba, por ejemplo, a 50 pesos por mes, había 300 que decían que sí, y 400 que no. O sea que por acá estaba dando vuelta el valor que estábamos buscando por hogar. Esto es la probabilidad de cada uno, sí, no, o sea, digamos, ¿qué probabilidad hay de que sean 50? ¿Qué probabilidad de que sean 55? Y este es el definitivamente no. Y acá los resultados estadísticos. Esto nos da como resultado, por ejemplo, que la disposición a pagar promedio era de 62 pesos por hogar y por mes. Y la mediana, o sea que la mitad de la población estaba dispuesta a pagar menos de 50 y la otra mitad más de 50. Bueno, estos son los estadísticos con los tú. Y el valor final nos dio alrededor de 50, o sea, pero ese es el valor por hogar, lo cual equivalía para valores del 2013 alrededor de 170 millones de pesos por año, como valor 2013. Era el año que se hicieron las encuestas. Digamos que el Estado podría, eso no significa que ellos iban a pagar eso, pero era el valor asignado al servicio exclusivamente de recreación. En este caso no era turismo, porque los habitantes locales no son turistas. Ese valor hay que hacerlo por otro trabajo, por costos de viaje, posiblemente no está hecho. ¿Qué factores determinaban una mayor o menor disposición a pagar? Uno era la proximidad. Los habitantes que estaban más cerca de la zona amenazada eran los que tenían una disposición de pagar mayor. Por ejemplo, el habitante Luján de Cuyo, que lo veía todos los días, era un defensor nato. Mientras que los que estaban en Guaymallén, bien, gracias. O sea, su vida pasaba por otro lado. Era bastante notable. La gente de capital, congruentemente con un nivel de instrucción en promedio superior y posiblemente también un nivel socioeconómico, también mostraba una disposición a pagar mayor. Cuanto mayor era el nivel de escolaridad, mayor era la disposición a pagar también, y el tamaño del hogar también determinaba. La gente que tenía grupos familiares más grandes mostraba mayor disposición a pagar, como que hacía más uso del territorio, mientras que los millennials que vivían solos o en pareja, su mundo pasaba por otro lado. Algunas profesiones como comerciantes, profesionales también explicaban la disposición a pagar. Los ingresos, por supuesto, teoría económica, si los ingresos son mayores, la disposición a pagar se puede pensar que también sea mayor. Y también apareció que la gente que tenía auto, suponiendo, sin interesar el modelo, o sea, no tenía que ver con el ingreso, sino con la posibilidad de desplazarse hacia las zonas de recreación. Y las que restringían eran la despreocupación por temas ambientales, como la contaminación sonora y la edad. Digamos, a medida que subía la edad, como lo vimos, no había. Conclusiones.
la sociedad local asigna al servicio cultural de este agroecosistema un valor de 172 millones de pesos anuales. Y la edad, el lugar de residencia, la preocupación por los temas ambientales difieren la disposición a pagar de cada uno. Y bueno, y esta es la lechuza que tenemos en la experimental que nos saluda todos los días, por eso le da las gracias. Bien.